Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Álvaro Ruiz y esta es mi exposición sobre el proyecto final, o bueno, mejor dicho, la evaluación integral del curso Dirección de Personas y es sobre la película Recordando a los Titanes. Y bueno, primero para presentarme a mí mismo, bueno, como lo dije inicialmente, soy Álvaro Ruiz. Estoy actualmente cursando el tercer ciclo en ISIL. Mi carrera es desarrollo de software. Tengo 28 años. No sé qué más podía agregar. Vivo en San Juan de Miraflores. Actualmente no trabajo. Y bueno, sí. Y primero, bueno, primero la introducción, ¿no? En cuál es el contexto de la película. Bueno, la película es más que nada está ambientada en los años 70 y está en una época donde todavía habían problemas raciales, ¿no? Sobre todo, bueno, actualmente hay, pero es mucho más bajo comparado con antes. Pero era un momento, en los años 70 era como que todo estaba horrible entre los blancos y los negros. Y sí, es una película que va a narrar sobre eso y de que y también cómo es el deporte fútbol americano, me olvidé el nombre del deporte. Y bueno, y el contexto interno es simplemente que en el equipo de fútbol americano actual que cambia de entrenador todo, voy a narrar un poco de eso en un momento, pero el equipo está polarizado, ¿no? Porque como digo, como dije al inicio, habían problemas raciales, eran blancos, negros, entonces como que los jugadores estaban medio mezclados en sí, porque bueno, varios querían hacer el deporte, pero ellos no se llevaban bien, siempre tenían sus grupitos, ¿no? Entrenaban solo los blancos o los negros y así estaban todo el rato. Y sí, bueno, en base a eso, y bueno, era a pesar de que había un entrenador que previamente había les había llevado la victoria, pues justo ahora van a cambiar a un entrenador, a uno negro, que era, y era porque simplemente, bueno, ellos tenían, creo, algo así explicaron de que tenían su lista de digamos, habían 10 ligas, 10 equipos, y bueno, todos los 10 equipos, todos sus entrenadores eran blancos, ¿no? Y era como que querían hacer nueva inclusión forzada, porque los blancos aún sentían el complejo, digamos, de superioridad, y estaban forzados, y bueno, agarraron a uno al azar, supongo, y pum, pusieron a uno negro. Y lo sacaron justo al otro y bueno, se volvió su asistente del otro que es el negro. Y bueno, y ahora él tiene más problemas porque bueno, como los blancos normalmente tenían más jerarquía, entonces por eso que lo empiezan a... No, que no quieran hacerle caso al nuevo entrenador y bueno, y todo eso, ¿no? Y bueno, y cómo hacen la formación cómo se hace la formación en el equipo, cómo aplica la formación del nuevo entrenador, ¿no? El nuevo entrenador, voy a pedir el nombre porque no recuerdo el nombre, Hernán, que era el de Washington, tengo mala memoria por los nombres, disculpe, pero sí, el nuevo entrenador aplica, ¿no? La comunicación, trata de hablarles también, la confianza para que también traten de estar ahí, confíen con él, ¿no? Porque quiere demostrarles de que está ahí para ellos y todo eso. A pesar de que él era bien estricto, porque él no era como el otro. Digamos, el entrenador negro, que es el nuevo, que es el de Washington, él sí era más autoritario. En cambio, el otro era mucho más pasivo, más tranquilo, era escuchar más, ¿no? Pero igual trata de hacer que confíen entre ellos, unos a los otros, porque como le digo inicialmente, está el problema de los blancos y los negros separados. Pues no confiaban, ¿no? Apenas entre ellos mismos, los negros confían entre los negros, los blancos entre los blancos y ya. Coordinación también era prácticamente nula entre ellos y bueno, la complementariedad también no se complementaban, no se hacía nada, no tenían ningún compromiso mutuamente, no tenían nada de nada, los blancos y los negros, los del equipo e incluso también la verdad el problema se ve los entrenadores, ¿no? Porque los entrenadores tampoco no eran muy, en un inicio no eran como que el blanco estaba molesto porque él era el mejor, prácticamente había ganado a cada rato, estaba ganando, ganando, ganando y ya, pues, y no solo me había olvidado también de un detalle, y también estaba la presencia de las hijas. Ambos tienen hijas, obviamente el blanco tiene una hija blanca y el negro negro, pero incluso la hija blanca le decía al papá que él era injusto, de que porque te sacaron a ti, tú eres el mejor y todo eso, ¿no? Y la negra, bueno, la hija de Denzel Washington, de Herman, no fue tan, ¿cómo se dice? No tuvo tanta presencia como la otra hija, pero sí tuvo algo de presencia, pero también estaba obviamente apoyando a su padre, ¿no? O sea, se ve todo de la película, no solamente los jugadores y los entrenadores, sino también las hijas, incluso las familias, los vecindarios y todo, los padres de familia después, bueno, de un montón, prácticamente hay dos bandos en toda la película, ¿no? Y ya pues. Y bueno, ¿cómo era el liderazgo de los entrenadores? Bueno, como le digo, como le dije hace un momento, Hernán, que era el entrenador negro, acá me olvidé, debía haberle puesto para que se sepa, pero bueno, al final en el documento final lo enviaré.
de que él era una persona, el Denzel Washington era más autoritaria, era más directa y era inflexible. O sea, que era lo que lo que él dice, se hace más o menos así. Era de que él quería que sí, que entrenan así, que entrenan de manera estricta, que no, que se dejen prácticamente, no quería usar la palabra porque es medio grosera, sería que se dejen de juegos y que hagan, que jueguen en equipo como debe ser, ¿no? En cambio, el otro entrenador, el Bill, que es el entrenador blanco, él les decía, él trataba de ser más comprensivo, ¿no? Comprensivo, trataba de ser más pasivo, decirles de que te pueden, trataba de escucharlos a todos, incluso la verdad, incluso los negros, él trataba también, obviamente, su manera de no discriminar porque es el entrenador, y estaba ahí como que sí, normal, todo se puede, sí podemos, ¿no? Así, cada uno tenía una forma muy diferente, a pesar de que él era el entrenador, el negro era el principal y el otro era como era su asistente, sí, era su asistente. Me olvido ese tipo de términos, pero sí, era su asistente y bueno, los dos eran prácticamente, se llevaban la mano y bueno, incluso se ve el desarrollo de el liderazgo, no solo con ellos mismos, con su equipo, sino también con los mismos jugadores, que eran como sus hijos, ¿no? Vamos a ponerle así. Y luego está, bueno, el liderazgo de los jugadores, ¿no? Habían dos jugadores que, obviamente, todos tenían su momento. Me acuerdo del gordito, bueno, no recuerdo el nombre, también como les digo, tengo problemas con los nombres. Pero sí estaba incluso también me recuerdo el nuevo, el que era, creo, tuvo problemas, no recuerdo si era de la cárcel o no. Pero sí me dio risa porque, bueno, por su cabello largo, disculpa un momento. Y bueno, pero en cambio, pero los que más resaltaban, obviamente, eran los líderes de los jugadores, ¿no? Que tenían como un capitán, capitán, su capitán, todo eso. Y era Julius, que él era el negro, y Gary, que era el blanco, ¿no? Y entonces, bueno, el liderazgo de Julius era, él era más como que yo mismo, juego para mí, hago para mí mis cosas, no, se preocupaba por sus compañeros, pero como que de manera normal, ¿no? Hasta cierto punto. En cambio, Gary, más que nada, y la verdad casi igual, era una persona más protectora, era casi, diría que incluso para mí al menos, le ser incluso parecido al entrenador, ¿no? O sea, como que él había aprendido un poco de él, y él era como que, ok, más tranquilo. También tenía sus momentos, obviamente, de estar ahí, protegerlos, pero siempre era como que yo protejo a los míos y yo veo a los míos sí o sí. En cambio, Julius, a pesar de que él era negro y todo, él veía los suyos, pero de manera mucho más escasa, al menos en un inicio de la película, ¿no? Era como que él solo y ya está, yo quiero ser el mejor, yo quiero, como que quiero surgir y ya está, no me importa nadie más, ¿no? Al menos yo lo veía así de esa forma, y así era como Julius, y bueno, Gary, la diferencia entre cada uno, cómo lideraba el equipo, ¿no? De que él, el negro le daba igual a Julius y a Gary sí se importaba un poco más, pero bueno, él sí le importaba más, pero a los blancos, como le pongo acá, más que nada solamente a los blancos. A los negros como que ni los tomaba en cuenta, la verdad. Y bueno, usando los roles de miembros de equipo, los de Belvin, los entrenadores, el entrenador negro, él sería más de impulsor. Una escena que recuerdo de este de acá era cuando fueron al... ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Dónde están los muertos? El cementerio. Cuando van al cementerio, ¿no? Los despertó como a las 2 3 de la mañana, si mal no recuerdo. Y pues... Y pues sí, los mandó a la fuerza, le dijo, ven para acá. No le importó mucho, así como digo que era bien estricto. Quería hacerlos que sean activos, ¿no? Que aprendan, que digan de que sí, acá ven a la fuerza, acá ven que todas las personas estaban siempre en equipo. A nadie le importaba antiguamente, a nadie le importaba esas cosas. Hay gente que luchó por los derechos de la gente de color, la gente negra. Y bueno, pues así era. En cambio, acá tenemos al otro entrenador, a Bill Yock, que era el entrenador blanco. Él era más, como le digo, cohesionador, más pasivo. Recuerdo la escena, digo, también cuando era en un partido, era a quién habían votado, no recuerdo el nombre otra vez. Pero recuerdo que había un jugador que no estaba jugando muy bien. Era de color, creo. No recuerdo exactamente. La vi la película el día de ayer y bueno, pero sí, la cosa es que había un jugador que no estaba jugando bien y le estaban haciendo prácticamente bullying sus propios compañeros, todos en general. Y bueno, cuando se fue ya todo más o menos cabizbajo, triste, él va y le dice, oye, tú puedes, vamos, no sé, mejora, así. Le tratan de animarlo a su manera, ¿no? Más como había dicho previamente, más parental, creo que era. Sí, lo puse claro, más parental, trataba de ser como que el padre de todos, que se ven así, ¿no? En cambio, acá los jugadores, Julius, que era el moreno, él era más implementador. Sí, él solamente veía lo suyo, como le digo antes, trataba de implementar y ya está. O sea, veía lo suyo, trataba de solucionar, digamos, las cosas.
así nomás a su manera. Una escena de Julius que recuerde. mm, no recuerdo. Creo que era proteger a su equipo, sí. Claro, una escena era cuando una de las primeras veces cuando empiezan a llevarse mejor con Gary, cuando estaban en un partido, no recuerdo cuál de todos los partidos, porque hubieron como 3 4, pero creo que fue el segundo. No, el primero que diga, disculpe, el primero, cuando ya por primera vez ya estaban empezando ya a llevarse bien, como estaban prácticamente perdiendo, y dijeron de que, y le dijo prácticamente al otro que era como su co-capitán, de que ya hay que dejarnos ya de juegos, hay que hacerlo de verdad. Tengo un problema acá, no. Hay que dejarlo de juegos, hay que hacerlo de verdad, y hay que ya jugar en serio. Y ahora sí se empezaron a, digamos, le implementó, le propuso la idea de que sí, ahora sí hay que protegernos la espalda de verdad el uno al otro, esto el otro hay que hacer, ya. Muy bien. Y ganaron ese partido, así que sí, quedaron muy bien. Gary, por otra parte, él era más coordinador, él estaba, como le dije antes, protegía a los suyos, pero como que eran los blancos, pero como eventualmente en la película se ve que desarrolla, ya los suyos ya no eran solo los blancos, sino los suyos era todo su equipo. Por lo tanto, él veía que todos estén bien, que todos traten de estar bien a su manera, veía que, ok, tú también estás bien. Se volvió más sentimental, diría. Y bueno, sí, incluso la escena que más recuerdo era cuando él vota a uno de los miembros, que era otro blanco, que era todavía que, a pesar de que todos ya casi estaban cambiando, porque sí, como después de la primera parte del campamento, ya estaban todos más o menos mejor, después del cementerio, todo eso, ya estaban mucho más o menos mejor, cambiándose, me recuerdo el gordito, él me caía bien, y bueno, pero siempre había uno que otro, ¿no? Que todavía tiene ese chip que no, los blancos somos superiores a los negros y bueno, esas cosas. Y él lo vio, ¿no? Ya después del segundo o tercer partido, creo, no recuerdo, pero sí vio que había uno que no colaboraba, que incluso perjudicaba a su equipo, no defendía bien a los que eran los morenos, solo defendía a los blancos, o a veces ni defendía, porque hacía lo que se le daba la gana. Y bueno, y le pregunta al entrenador, para votarlo, le dice, este entrenador, yo creo que él no aporta al equipo, la verdad, está perjudicando como un buen coordinador, ¿no? Le sugiere incluso al entrenador, que el entrenador tal vez lo haya visto, pero el entrenador no tenía el valor porque, bueno, no quería dañar al equipo, pero él como capitán dijo de que, y el entrenador le dice de que si tú crees que es lo correcto, entonces hay que hacerlo. Y eso hacen, pues, ¿no? Y él mismo también diciéndole de que sí, de que, mano, no estás aportando, de que das más problemas, no debería ser así, ya estamos todos unidos y bueno, faltas tú, y tú sigues siendo racista prácticamente, y ya pues, y por eso termina simplemente sacándolo al otro. Y bueno, esas son las escenas de cada uno que más recuerdo de que cumplieron sus roles, cada uno sus diferentes tipos de roles, ¿no? Y bueno, mis conclusiones finales serían sobre esta película, que te enseña respeto, tolerancia, sobre todo los prejuicios de que no puedes ser prejuicioso con otra persona, no necesariamente fuera de incluso lo racial, ¿no? Porque obviamente lo primero que se ve a la persona es su rasgo físico, no si es moreno, si es chino, no sé, trigueño, lo que sea. No necesariamente eso. Incluso también eso viene a ser, supongo, con las mujeres, ¿no? Ahorita, como le digo, como le dije en un inicio, estudié la carrera de desarrollo de software y sé que una mujer en ese tipo de carrera no es muy bien visto aún. Que sí, personalmente me es diferente. Yo digo, cualquier persona puede hacer lo que sea, ¿no? Un niño, cualquier color, todo, lo que sea puede ser. Si uno se esfuerza, puede. Pero aún existe ese prejuicio, ¿no? De que una mujer no debería hacer esa carrera. Y bueno, y en general me enseña de que nunca debo juzgar a nadie, como se dice, jugar un libro por su portada. No simplemente porque, ay no, ella es mujer, ay no, él es negro, él es chino, no va a saber, no sabe esto, de acá no, o incluso por estatura, ¿no? O él es muy alto, uy, qué molesto, no sé, porque hay gente que es así rara. Y sí, pues no, que no tienes que conocer a la persona, saber cómo son antes de juzgarlos. Si es que quieres juzgarlos, al menos deberías conocerlos. Ya, y eso te enseña la película, ¿no? Que ellos se juzgaban simplemente porque negro, la cruz ya fue blanco, incluso los negros o los blancos eran igual, la verdad. Había como una mini guerra. Y no solo ahí, bueno, incluso como se puede decir hasta en la actualidad también es, pero bueno, ese ya es otro tema. Y otra cosa es que, bueno, el trabajo en equipo, ¿no? Me enseña que ellos tenían, a pesar de que ganaban, pero no era la forma ideal y todo eso, entonces le ponen como que ahora, ¿cómo decirlo? Claro, que se muestren trabajo en equipo, de que uno solo no puede hacer todo. En mi caso, digamos, llevándolo a mi carrera, de que yo soy desarrollador de software, yo puedo hacer algunas cosas, ¿no? Digamos que yo puedo hacer el diseño de algo, de una página, pero todo lo que está atrás, el código que hay que escribir, todo eso a veces depende de otros, o viceversa, ¿no? Yo puedo hacer todo el código, pero tengo que pedirle ayuda a alguien que me ayude con algunas cosas, un consejo de esto, incluso otras áreas del
de una empresa, ¿no? Puede ser que yo soy todo desarrollador, pero también necesito estar con el marketing o contabilidad y demás, ¿no? Y bueno, sí, eso sería todo de las conclusiones que he aprendido en base a mi carrera, en base a lo propio. Y de ahí sí, no creo que tenía que responder sobre la película, pero en general sí me gustó, llamativa. Siento que la había visto hace tiempo, pero no recuerdo mucho, la verdad, porque, bueno, habrá sido hace muchos años, porque también es una película medio antigua. Y sí, eso sería todo, creo que no tengo nada más que agregar. Así que muchas gracias, profesor. Nuevamente, soy Leonardo Álvaro Ruiz y esta es la versión integral final. Gracias.